Ricardo Fernández se sirvió un café y miró el reloj. Las 6:30 de la mañana, y Carmen aún seguía durmiendo. Antes se levantaba con él, preparaba el desayuno, se interesaba por sus planes del día. Ahora se despertaba cerca de las 9, alegando cansancio. «¿Otra vez te acostaste tarde?», le preguntó cuando su mujer apareció en la cocina con un bata de seda nuevo. «Estuve preparando una presentación para unos clientes», Carmen bostezó mientras se servía té. «Las visitas de pisos ahora requieren una preparación seria. El mercado está muy competido». Ricardo asintió, pero algo en su tono le pareció poco sincero. Después de 9 años de matrimonio, había aprendido a distinguir los matices de su voz. Y ahora Carmen hablaba como si estuviera ensayando una frase. Por la noche regresó a casa a las 9:30. «Estuve enseñando un ático. Clientes de fuera de la ciudad», explicó mientras se quitaba los zapatos. «Tuve que ir a un restaurante para discutir los detalles del trato». Ricardo notó que no solo olía a perfume caro, que se había comprado recientemente, sino también a cigarrillos ajenos. Y Carmen no fumaba. «¿Cómo va el sistema de seguridad para la nueva obra?», preguntó ella mientras calentaba la cena en el microondas. «Javier dice que todo va según el plan. Por cierto, llamó esta noche. Te estaba buscando. Dijo que necesitaba hablar contigo sobre la publicidad de los pisos de su nueva promoción». Carmen se quedó inmóvil por un segundo, con el tenedor en el aire. «Sí, habíamos quedado. Se me olvidó devolverle la llamada». Al día siguiente Javier Morales vino a su casa, oficialmente, para discutir las especificaciones técnicas del sistema de videovigilancia para el complejo residencial en construcción. Extraoficialmente, Ricardo notó cómo su socio comercial estudiaba atentamente el interior de su hogar, como si lo estuviera evaluando. «Carmen, ¿dónde tenéis el café bueno?», preguntó Javier, dirigiéndose a la cocina. «En el armario de arriba, a la derecha de la vitrocerámica», respondió su mujer sin levantar la vista de los documentos. Javier abrió el armario a la primera, sacó el bote y se puso a preparar café. Demasiado seguro para alguien que había estado en su casa como mucho 3 o 4 veces en los últimos 2 años. «Te orientas como si fueras de la casa», comentó Ricardo. «Capacidad de observación», sonrió Javier. «En el negocio de la construcción es importante recordar los detalles». Por la noche fueron a un café. Javier demostró un conocimiento sorprendente sobre los gustos de Carmen. Cuando ella apartó la ensalada con tomates, él inmediatamente le ofreció la que no tenía tomate. Cuando la camarera trajo el postre, sin preguntar pidió que quitaran los frutos secos de su porción. «¿Cómo sabes que no como frutos secos?», se extrañó Carmen. «¿Tienes alergia?». «No», respondió Javier como algo evidente. Ricardo frunció el ceño. «Sí». Su mujer tenía una reacción alérgica leve a algunos frutos secos, pero solo lo sabían las personas cercanas. Javier claramente no pertenecía a ese círculo. En casa Ricardo intentó comentar este detalle con su mujer. «Es extraño que recuerde lo de tu alergia. Yo no se lo he contado. Seguramente se lo mencioné alguna vez», se encogió de hombros Carmen. «Ya no me acuerdo». Pero en su voz volvió a sonar esa nota ensayada. El fin de semana, Carmen llevó a Paula a casa de la abuela. «Necesito tiempo para mí», explicó. «Siempre estoy trabajando, ocupándome de la familia. Quiero ir al gimnasio, a la esteticista, simplemente estar sola». Ricardo no se opuso. A los 38 años una mujer realmente necesitaba tiempo para cuidarse. Pero antes Carmen nunca había buscado la soledad. Al contrario, pasaba los fines de semana con la familia. Inventaba entretenimientos en común. Ahora se había apuntado a un gimnasio caro. Empezó a comprar cosmética que costaba el doble de lo habitual. Renovó el guardarropa. Cuando le preguntaba de dónde salía el dinero para todos esos gastos, respondía que había recibido una comisión importante por la venta de un piso de lujo. «Enséñame el contrato», pidió Ricardo. «Me da curiosidad saber qué cantidad era». «Los documentos están en la oficina». «No me los llevo a casa», respondió Carmen con un tono que no admitía réplica. Por las noches el teléfono sonaba más que de costumbre. Carmen respondía con monosílabos. A menudo salía a otra habitación para hablar. Cuando le preguntaba quién había llamado, invariablemente respondía: «Clientes». En el dormitorio todo había cambiado. Carmen compró conjuntos nuevos de lencería, de encaje, caros, muy diferentes de los conjuntos prácticos que llevaba antes. La intimidad se volvió escasa. «Me canso en las visitas», decía, dándose la vuelta hacia la pared.
todo el día de pie. Me duele la cabeza de tanto negociar. Ricardo intentaba ser comprensivo. Probablemente Carmen también estaba pasando por esa famosa crisis de la mediana edad de la que hablan en los artículos de psicología. 9 años de matrimonio también eran mucho tiempo. Quizás realmente necesitaban cambiar algo en su relación. Trató de ser más atento. Le regalaba flores sin motivo. Le proponía ir al teatro o a un restaurante. Pero Carmen reaccionaba extrañamente, como si sus gestos de atención la molestaran. ¿Qué te pasa?, le preguntó una vez al recibir un ramo de rosas. Antes solo me regalabas flores en mi cumpleaños. Quiero ser mejor marido, confesó Ricardo. No hace falta que finjas nada. Somos adultos, lo entendemos todo. ¿Qué exactamente debían entender? Carmen no lo explicó. Paula empezó a quedarse más a menudo en casa de la abuela. Primero solo los fines de semana, luego también los días laborables después del colegio. La niña necesita convivir con su abuela, explicaba Carmen. Y yo necesito más tiempo para el trabajo. La casa se fue vaciando gradualmente. Ricardo regresaba del trabajo y encontraba solo notas. Me he ido a una visita. Volveré tarde. Reunión con clientes. No me esperes. Fiesta de empresa en la agencia. Se decía a sí mismo que era algo temporal, que su mujer realmente tenía mucho trabajo, que el sector inmobiliario era un negocio que requería dedicación total, que en unos meses todo volvería a la normalidad. Pero por las noches, tumbado en la cama junto a su mujer, que se daba la vuelta y se dormía en cuanto tocaba la almohada, Ricardo sentía una ansiedad creciente. Algo estaba cambiando en su familia, y no podía entender qué exactamente. Ricardo empezó a notar detalles sin quererlo. Al principio eran pequeñeces a las que antes no habría prestado atención. Ahora cada rareza se quedaba grabada en su memoria y exigía explicaciones. El martes Carmen dijo que iba a enseñar un piso de 3 habitaciones a una pareja en un barrio residencial. Hay que ir lejos, se quejó durante el desayuno. Los clientes insisten en esa zona precisamente. Quieren un colegio cerca para los niños. Regresó a las 8:30 de la noche. Ricardo abrazó a su mujer y sus fosas nasales captaron un aroma distintivo de cocina cara, algo parecido a trufas o foie gras. Definitivamente no era un olor que se pudiera coger en un barrio residencial. Has tardado mucho, comentó él. Los clientes resultaron ser muy exigentes. Luego tuve que ir a la oficina a tramitar documentos. Carmen se dirigió rápidamente al baño. Estoy agotada. Al día siguiente Ricardo estaba limpiando su coche y encontró en la guantera un ticket arrugado de un restaurante del centro de la ciudad. La fecha era de ayer, la hora a las 6 de la tarde. 2 platos, vino caro. Ricardo estudió atentamente el ticket. En el momento en que, según Carmen, estaba enseñando el piso, su mujer estaba cenando en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Y evidentemente no sola. 2 platos principales, 2 postres. Por la noche preguntó con cuidado, ¿cómo fue la visita de ayer? Normal. Los clientes aún no se han decidido. Van a pensárselo. Y después fuiste directamente a la oficina. Sí, papeleo, ya sabes. Mentía. Tranquila y segura, mirándole a los ojos. Javier también había cambiado. Antes se vestía sencillo. Vaqueros, camisas, zapatos cómodos. Ahora apareció con un traje caro, un reloj nuevo en la muñeca. Olía a colonia cara. El negocio va viento en popa, explicó cuando Ricardo se fijó en los cambios. He conseguido un gran contrato para construir un centro comercial. Hay que estar a la altura. Enhorabuena, dijo Ricardo, pero algo en la entonación de Javier le pareció falso. Javier empezó a llamar más a menudo. Antes sus conversaciones de trabajo tenían lugar durante el día. Ahora podía llamar a las 7 de la tarde, a las 9, incluso los fines de semana. Ricardo, estás libre. Necesito comentar el protocolo de cifrado para el nuevo sistema. Mañana en la oficina. Vale, proponía Ricardo. Es urgente. El cliente espera la propuesta mañana. Pero era extraño. Después de esas llamadas urgentes no llegaba ninguna propuesta a los clientes. El sistema de seguridad se desarrollaba al mismo ritmo que un mes antes. Carmen empezó a recibir mensajes constantemente. El teléfono pitaba durante la cena, sonaba por la mañana temprano, vibraba en su bolso cuando veían la televisión. Antes leía tranquilamente los mensajes en voz alta. Mamá escribe, una amiga me invita al cine, un compañero pregunta la hora de la reunión.
Ahora echaba un vistazo rápido a la pantalla y guardaba inmediatamente el teléfono. ¿Quién escribía?, preguntaba Ricardo. Clientes. Tonterías. Pero su cara se ponía tensa y sus dedos jugueteaban nerviosamente con la correa del bolso. El viernes en la agencia inmobiliaria, donde trabajaba Carmen, organizaban una fiesta de empresa por el aniversario de la compañía. Ricardo debía ir como marido de una empleada. Carmen tardó mucho en arreglarse. Eligió el vestido más bonito. Se pasó una hora maquillándose. Quiero tener buena presencia, explicó. Van a estar clientes importantes, socios. En el restaurante donde se celebraba el evento, Ricardo se fijó en que su mujer miraba hacia la entrada de vez en cuando, como si esperara a alguien. A las 8:30 apareció Javier. Se acercó a su mesa con una sonrisa amplia. ¡Qué casualidad!, exclamó, estrechando la mano a Ricardo. Carmen me invitó como socio potencial. Estamos comentando la posibilidad de venta exclusiva de pisos en mis nuevas promociones. Ricardo se sorprendió. Carmen no le había hablado de una sociedad con Javier. Es más, nunca había mostrado interés por el negocio de la construcción. Prefería trabajar con inmuebles terminados. Javier se sentó en su mesa y durante toda la segunda mitad de la velada habló principalmente con Carmen. Comentaban detalles de operaciones, distribución de pisos, estrategias de marketing. Ricardo se sintió de más. ¿Hace mucho que conocen a Javier?, preguntó una compañera de Carmen que se había sentado cerca de ellos hacia el final de la noche. Es socio de mi marido, respondió Carmen. Nos relacionamos por trabajo, pues a mí me ha parecido que sois viejos amigos. Habláis con mucha naturalidad. Carmen cambió rápidamente de tema. En casa Ricardo intentó hablar seriamente con su mujer. Carmen, me parece que algo no va bien entre nosotros. Te has vuelto distante, casi no hablamos. Todo está normal, se quitó el maquillaje sin mirarlo. Solo que tengo mucho trabajo, estoy cansada. Pero antes el cansancio no nos impedía comunicarnos. Siempre compartíamos lo que nos pasaba en la vida. Ricardo, piensas demasiado. No todo tiene que seguir igual para siempre. Las personas evolucionan, los intereses cambian. Y nuestra familia, nuestra relación, ¿qué tiene que ver eso? Carmen se volvió hacia él, y en sus ojos brilló la irritación. Trabajo, gano dinero, me ocupo de la casa. ¿Qué más hace falta? Cercanía, confianza, lo que teníamos antes. Lo que teníamos antes, repitió con un tono que no presagiaba nada bueno. Ricardo, tenemos más de 30 años. El periodo romántico ya pasó. Ahora tenemos familia, rutina, responsabilidades, pero él no pedía romanticismo. Solo quería sinceridad y cariño, que habían desaparecido de su hogar. La semana siguiente, mientras ordenaba documentos para la contabilidad, Ricardo miró por casualidad en el bolso de su mujer buscando un ticket de gasolina. En su lugar encontró entradas de teatro del mes pasado, 2 entradas de patio de butacas para una obra de moda. La fecha de las entradas coincidía con su viaje de trabajo. Entonces Carmen había dicho que se quedaría en casa, vería películas y se acostaría temprano. Pero había ido al teatro. Y no sola. Ricardo se quedó mucho tiempo con las entradas en las manos, intentando encontrar una explicación inocente. Quizás había ido con una amiga o con un compañero, pero entonces, ¿por qué no se lo había contado? Carmen llamó a su mujer, que estaba preparando la cena en la cocina. Sí, ¿te acuerdas de lo que hiciste el jueves, cuando yo estaba de viaje? Carmen se quedó inmóvil por un segundo, con la sartén en el aire. Me quedé en casa. Vi una serie. ¿Por qué? Por nada especial. Solo curiosidad. No le enseñó las entradas. Pero en su cabeza se formaba un cuadro que no le gustaba nada. Mentira tras mentira, medias verdades, extrañas coincidencias. Carmen vivía otra vida de la que él no sabía nada. Y en esa vida, por lo que parecía, estaba presente Javier. La ansiedad le llegaba por oleadas, sin causas aparentes. Ricardo podía estar tranquilamente sentado frente al ordenador, desarrollando algoritmos de protección, y de repente sentir cómo todo se le encogía por dentro de preocupación, como si su organismo sintiera el peligro antes de que su mente pudiera comprender. Carmen empezó a reaccionar a sus preguntas con agresividad creciente. Antes le contaba encantada sobre su día, qué inmuebles había enseñado, con qué clientes se había reunido, qué planes tenía para mañana. Ahora percibía cada pregunta como una intrusión en su espacio personal.
¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntaba Ricardo durante la cena. Normal, respondía ella sin levantar la vista del plato. ¿Qué has enseñado hoy? ¿Pisos? ¿Cuáles? Carmen levantaba bruscamente la cabeza, y en sus ojos se encendía la irritación. Ricardo, ¿qué es esto? Un interrogatorio. Es que necesitas un informe de cada uno de mis pasos. Solo me intereso. ¿Te interesas? Dejaba el tenedor y se cruzaba de brazos. O me controlas. La desconfianza es una enfermedad. ¿Sabes? A lo mejor deberías ir al psicólogo. Conversaciones como esta se hicieron cada vez más frecuentes. Carmen convertía cualquier pregunta inocente en una acusación de desconfianza y celos. Ricardo empezó a tener miedo de preguntarle cualquier cosa a su mujer para no provocar otro conflicto. Javier, por el contrario, empezó a mostrarle una atención especial. Le proponía nuevos proyectos que requerían colaboración estrecha. Tengo una idea, dijo durante una de sus reuniones. Un sistema integral de seguridad para todos mis inmuebles. Videovigilancia, control de acceso, alarma. Pero va a requerir mucho tiempo. Tendremos que reunirnos a menudo. Podemos trabajar a distancia, propuso Ricardo. No, estas cosas hay que comentarlas en persona. Ven a nuestra oficina cada 2 días. Iremos desarrollando las especificaciones técnicas. Tengo mi propio trabajo. Esto es prioritario, insistía Javier. El proyecto vale mucho dinero. Tu empresa no va a rechazar un encargo así. Ricardo aceptaba, aunque algo en el comportamiento de Javier le inquietaba. Demasiado empeño en ocupar todo el tiempo libre de su socio. En el cumpleaños de unos amigos comunes ocurrió un incidente que convenció definitivamente a Ricardo de que sus sospechas no eran infundadas. Carmen tardó mucho en arreglarse. Eligió el vestido más vistoso. Se hizo un maquillaje profesional. Para ir a casa de amigos no se había preparado tan cuidadosamente en muchos años. Hacía tiempo que no veía a Luz y Máximo explicó. Quiero tener buen aspecto. En la fiesta Carmen se comportó extrañamente. Miraba constantemente alrededor. Vigilaba la puerta, como si esperara a alguien. Cuando apareció Javier y apareció media hora después de su llegada, la cara de su mujer se iluminó con una sonrisa que inmediatamente trató de ocultar. ¡Qué sorpresa!, dijo, acercándose a saludar. Máximo me invitó, respondió Javier, pero su mirada estaba dirigida solo a Carmen. Durante toda la velada se esforzaron en evitar estar cerca el uno del otro. Si Carmen se acercaba a la mesa de aperitivos, Javier salía al balcón a fumar. Cuando él se unía a la conversación general, ella encontraba un pretexto para alejarse, pero sus ojos se encontraban constantemente. Miradas breves y significativas por encima de las cabezas de los otros invitados. Ricardo observaba este juego y sentía cómo crecía por dentro un presentimiento pesado. Las personas que realmente se conocen poco no se esfuerzan tanto en evitarse de forma tan demostrativa. Y desde luego no se intercambian esas miradas. Es raro que Javier estuviera allí, le dijo a su mujer de camino a casa. ¿Por qué raro? Máximo es amigo suyo. Antes no venía a estas reuniones. A lo mejor antes no le invitaban. O no tenía tiempo. Cada explicación sonaba razonable, pero en conjunto creaba la sensación de una mentira cuidadosamente pensada. En casa Carmen empezó a criticar sistemáticamente a Ricardo. Antes le aceptaba tal como era, concentrado en el trabajo, no muy sociable, que prefería la comodidad del hogar a las fiestas ruidosas. Te has vuelto muy aburrido, le espetó una noche. Solo piensas en el trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que salimos a algún sitio? La semana pasada fuimos al teatro. Eso no cuenta. Te pasaste todo el camino hablando de protocolos de cifrado. ¿Quieres que vayamos a un restaurante el fin de semana? No quiero. Contigo hasta en un restaurante es aburrido. Has olvidado cómo cortejar a una mujer. Ricardo intentó ser más atento. Le regalaba flores, le proponía veladas románticas, se interesaba por su estado de ánimo y sus planes. Pero cada uno de sus gestos provocaba irritación en Carmen. ¿Qué te pasa?, le preguntó al recibir un ramo de rosas sin motivo alguno. Te remuerde la conciencia. ¿Qué conciencia? Solo quiero hacerte algo agradable. No hace falta que hagas el romántico. Parece ridículo a nuestra edad. ¿A qué edad? Aún no tenemos 40. Ricardo, somos adultos. Tenemos familia, una hija, responsabilidades. El romanticismo es para estudiantes. Pero antes le gustaban las flores, valoraba los gestos de atención, disfrutaba con las veladas juntos.
¿Qué había cambiado? Cuando empezó a percibir su cariño como algo inapropiado. Paula se quedaba cada vez más en casa de la abuela. Primero solo los fines de semana, luego empezó a ir allí después del colegio y quedarse hasta la noche. Mamá necesita trabajar, explicaba Carmen. En casa tiene que haber silencio para las llamadas telefónicas con clientes. Puedo recoger a la niña después del trabajo, proponía Ricardo. No hace falta. Con la abuela está bien, le ayuda con los deberes. Pero somos una familia. La niña debería estar en casa. La niña debería estar donde se sienta cómoda y segura. Y en casa ahora hay llamadas constantes, reuniones con clientes. No es un ambiente adecuado. ¿Qué clientes? Antes Carmen recibía a los compradores exclusivamente en la oficina o en los inmuebles. No invitaba a nadie a casa. Lo consideraba poco profesional. Carmen, vamos a hablar con sinceridad, intentó Ricardo una noche cuando se quedaron solos. ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Por qué nos hemos vuelto extraños el uno para el otro? No pasa nada, respondió ella, sin apartar la vista del teléfono. Estás dramatizando. No hablamos, no pasamos tiempo juntos, ni siquiera la niña está en casa. ¿Es esto una familia normal? Es una familia donde cada uno se ocupa de sus asuntos y no molesta a los demás. Y el amor, la intimidad, aquello por lo que creamos esta familia. Carmen por fin levantó los ojos de la pantalla del teléfono. Amor, Ricardo, tenemos más de 30 años. No somos adolescentes para hablar de amor. Tenemos obligaciones, costumbres, una casa común. Con eso basta. A mí no me basta. Entonces son problemas tuyos, dijo y volvió a hundirse en el teléfono. Por la noche Ricardo yacía junto a su mujer, que dormía de espaldas a él, e intentaba entender cuándo exactamente su matrimonio se había convertido en una coexistencia formal. Cuando Carmen empezó a percibirle como un vecino molesto y no como un marido. Y lo principal, ¿qué podía hacer para recuperar la cercanía que parecía haber desaparecido para siempre? Pero en el fondo ya empezaba a sospechar que la cercanía no había desaparecido. Simplemente ahora Carmen la compartía con otra persona. Ricardo se despertó a las 4 de la madrugada por su propia inquietud. A su lado yacía Carmen, de espaldas a él, respirando regular y tranquilamente. Demasiado tranquila para alguien que supuestamente tenía problemas para dormir por el estrés del trabajo. Las últimas 2 semanas se sentía como un equilibrista sobre un abismo. Algo fundamentalmente mal estaba pasando en su casa, en su familia, pero no podía entender qué exactamente. Todo parecía casi normal. Su mujer iba al trabajo, preparaba la cena, se interesaba por sus asuntos, pero bajo esta normalidad aparente se escondía algo que le revolvía las entrañas. Carmen se había vuelto absolutamente impredecible. Ayer por la noche había estado fría e irritada. Respondía mal a cualquier palabra. Se fue a dormir sin dar las buenas noches. Y esta mañana se levantó de excelente humor. Canturreaba durante el desayuno. Incluso le dio un beso antes de irse al trabajo. Tienes buena cara, comentó Ricardo, observando cómo su mujer se retocaba el maquillaje ante el espejo del recibidor. Por fin he dormido bien, sonrió. Hoy tengo una reunión importante con unos clientes. Necesito estar en forma. Pero ayer mismo se quejaba de insomnio y dolores de cabeza. Entre ellos no había habido intimidad desde hacía 3 semanas. Cada vez que Ricardo intentaba acercarse a su mujer, ella encontraba una excusa. Me duele la cabeza. Estoy cansada del trabajo. No estoy de humor. Mañana tengo que madrugar. Antes la intimidad era una parte natural de su relación. No apasionada, como en el primer año de conocerse, pero cálida y deseada por ambos. Ahora Carmen percibía cualquier intento de cercanía física como algo pesado. No somos adolescentes, decía. A nuestra edad hay cosas más importantes. Ricardo empezó a dudar de su propia cordura. Quizás realmente se había vuelto pesado. Quizás pedía demasiado a su mujer, pero él solo quería lo que antes era natural. Cercanía, confianza, cariño. El miércoles llamó Javier. Ricardo, quiero proponerte ir a un congreso de informática. Este fin de semana, 2 días, habrá ponencias interesantes sobre ciberseguridad. Contactos útiles. ¿En qué ciudad? Al norte, unas 3 horas en coche. Yo me hago cargo de todos los gastos. Es una inversión en nuestra colaboración. Ricardo dudaba. Quería pasar el fin de semana en casa, intentar arreglar la relación con su mujer. Vete, le animó inesperadamente Carmen cuando le contó la propuesta de Javier. Descansarás de la rutina doméstica, conocerás gente nueva.
Pero pasamos tan poco tiempo juntos. Precisamente por eso necesitas irte. Un cambio de aires te vendrá bien. Y yo aquí haré una limpieza general de la casa. Hace tiempo que lo tengo pendiente. Carmen hablaba con tanto entusiasmo que parecía como si su marcha fuera el mejor acontecimiento de su vida. Antes siempre se disgustaba cuando él tenía que viajar por trabajo. ¿Estás segura? Absolutamente. 2 días pasan volando, y luego volverás descansado y de buen humor. Ricardo aceptó, aunque algo en su interior protestaba contra este viaje. El viernes por la noche hizo una pequeña maleta y se despidió de su mujer. Carmen le acompañó hasta el coche. Le abrazó al despedirse, por primera vez en las últimas semanas por iniciativa propia. Descansa bien, le dijo. Y no te preocupes por mí. Tendré muchas cosas que hacer. Se quedó en el umbral de la casa, saludando con la mano hasta que su coche desapareció tras la esquina. Ricardo miraba por el retrovisor y pensaba que hacía tiempo que no veía a su mujer tan contenta. Pero al cabo de una hora su humor se estropeó completamente. Javier llamó con malas noticias. Se cancela el Congreso. Acaban de comunicarlo. El ponente principal tiene problemas de salud. Los demás participantes tampoco podrán venir. Vaya faena, dijo Ricardo. Quizás te quedas de todas formas. Descansas en el hotel. Das una vuelta por la ciudad. Cuando vas a tener otra oportunidad así, puede que lo haga. Gracias por avisar. Después de conducir un poco, Ricardo se dijo a sí mismo: ¿para qué voy a descansar en una ciudad desconocida, cuando tengo a mi mujer en casa? Ricardo dio la vuelta y volvió. Por el camino reflexionaba sobre lo que había estado pasando últimamente. Quizás realmente se había vuelto demasiado suspicaz. Quizás todas sus preocupaciones eran producto de su imaginación. Carmen trabajaba mucho. Eso era cierto. El mercado inmobiliario requería dedicación total. Contactos constantes con clientes. Disposición para trabajar a cualquier hora. Posiblemente su cansancio e irritabilidad estaban relacionados precisamente con el estrés profesional. Javier también se comportaba normalmente. Proponía nuevos proyectos. Se preocupaba por el desarrollo de su asociación. Que conociera mejor los gustos de Carmen podía explicarse simplemente por su capacidad de observación. Algunas personas realmente recuerdan bien los detalles sobre otros. Y las entradas de teatro. Posiblemente Carmen había ido con una amiga y simplemente se le olvidó contárselo. O no quiso disgustarle con el hecho de que se divertía mientras él estaba de viaje. Los tickets de restaurantes caros, cenas de negocios con clientes. Una práctica completamente normal para un agente inmobiliario que trabaja con propiedades caras. Cuando Ricardo llegó a casa, casi se había convencido de que todas sus sospechas eran infundadas. Solo necesitaba prestar más atención a la familia, ser un marido más comprensivo. Carmen estaba pasando por un periodo difícil en su carrera, y él, en vez de apoyarla, le hacía interrogatorios y sospechaba algo horrible. Decidió hacerle una sorpresa a su mujer, volver a casa inesperadamente, traer flores, proponerle ir a un restaurante o simplemente pasar la noche juntos. Quizás eso ayudaría a restaurar la cercanía entre ellos. En una gasolinera compró un gran ramo de rosas. Carmen adoraba las rosas, especialmente las blancas. Eligió las más bonitas, pidió que se las envolvieran elegantemente. Es una sorpresa para mi mujer, explicó a la vendedora. Se va a poner muy contenta, sonrió la mujer. Estos ramos se regalan en ocasiones especiales. No había ninguna ocasión especial, pero Ricardo quería demostrarle a Carmen que era importante para él, que estaba dispuesto a trabajar en su relación. De camino a casa se imaginaba cómo se alegraría su mujer con su regreso inesperado. Quizás podrían hablar de corazón, aclarar que había ido mal en su matrimonio. Posiblemente el problema estaba en él. Trabajaba demasiado, dedicaba poco tiempo a la familia. No se daba cuenta de que Carmen necesitaba atención. La casa estaba en silencio, pero en las ventanas había luz. Ricardo dejó el coche en la verja para no hacer ruido con el motor y se dirigió silenciosamente a la puerta de entrada. Quería que la sorpresa fuera completa. En el recibidor olía a perfume caro de hombre, no el que usaba él. En el perchero colgaba una chaqueta desconocida. En el suelo había zapatos de hombre, claramente no de su talla. Ricardo se quedó inmóvil con el ramo en las manos, sintiendo cómo todo se le desplomaba por dentro. El corazón empezó a latir tan fuerte que parecía que se oía por toda la casa. Así que todas sus sospechas eran ciertas.
Ricardo estaba de pie en el recibidor, agarrando el ramo de rosas blancas, mirando los zapatos ajenos. El tiempo parecía haberse detenido. En la casa reinaba el silencio, si no se contaban los sonidos apenas audibles del piso de arriba. Ricardo reconoció esos sonidos. Una vez habían acompañado su propia intimidad con su mujer. Ahora llegaban desde su dormitorio, pero participaba en ellos otra persona. Subió las escaleras, intentando no hacer crujir las tablas del suelo. Cada escalón le dolía en el pecho, y los sonidos se volvían más nítidos. Una voz masculina, la risa queda de Carmen, el crujido de la cama conocida. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Ricardo se detuvo en el umbral y vio lo que destruyó su mundo en un segundo. Carmen yacía en su cama común, sobre su almohada, bajo la manta que habían comprado juntos 3 años atrás. A su lado estaba Javier, relajado, con expresión satisfecha en el rostro. Menos mal que se ha ido el fin de semana, decía Javier, acariciando el cabello de su mujer. Tan pocas veces podemos estar juntos tranquilos. Me da miedo que sospeche algo, respondía Carmen con una voz que Ricardo no había oído en muchos meses. Tierna, confiada, se ha vuelto demasiado atento. Hace muchas preguntas. No sospecha nada. Está demasiado metido en sus ordenadores para darse cuenta de lo que pasa en sus narices. Se reían de él, tumbados en su cama, en su casa. Ricardo entró en la habitación. El ramo de rosas se le cayó de las manos y se desparramó por el suelo. Carmen le vio primero. Su rostro se puso blanco como la pared. Los ojos se le abrieron de horror. Se incorporó bruscamente en la cama, tapándose con la manta. Ricardo, susurró. Javier se dio la vuelta y se quedó inmóvil por un segundo. Luego intentó saltar de la cama, pero no tuvo tiempo. Ricardo se abalanzó sobre él con tal furia que se sorprendió de su propia fuerza. El puño derecho se estrelló en la cara de Javier, y este cayó en el colchón con un gemido sordo. Ricardo, para, gritó Carmen, pero él no la oía. Todo pasaba como en una niebla. Ricardo agarró a Javier por el pelo y empezó a arrastrarlo. Este intentaba resistirse, pero estaba desorientado por el golpe. «Estás en mi casa», rugía Ricardo, arrastrando a Javier por el suelo. «En mi cama, con mi mujer». Javier intentó levantarse, pero recibió un rodillazo. «Ricardo, detente». Carmen saltó de la cama, envuelta en una sábana. «No hagas eso, cállate», le gritó sin volverse hacia ella. «Cállate, zorra». Nunca había dicho esas palabras a su mujer. Nunca le había gritado. Pero ahora rugía por dentro un huracán que barrió todos los principios y limitaciones. Ricardo arrastró a Javier hasta las escaleras. Este intentaba levantarse, se agarraba a la barandilla, pero Ricardo le mandó abajo de una patada. Javier rodó por los escalones. «Lárgate», gritó Ricardo, bajando tras él. Javier yacía abajo, sujetándose las costillas. «Ricardo, vamos a hablar». Empezó. «Hablar». Ricardo cogió su chaqueta del perchero y se la tiró a la cara. «¿De qué vamos a hablar? ¿De cuánto tiempo me habéis estado tomando el pelo?» Javier intentó levantarse, pero recibió otro golpe. «Fuera de mi casa». Ricardo abrió la puerta de par en par y tiró los zapatos de Javier. «Y que no te vuelva a ver». Javier, sujetándose las costillas con una mano, consiguió levantarse como pudo y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se volvió. «No es lo que piensas». Ricardo le dio una patada en el trasero. Javier salió volando al porche y cayó en los escalones. «Fuera», rugió Ricardo. «Fuera, cabrón». La puerta se cerró con un estruendo terrible. Ricardo se volvió y vio a Carmen en las escaleras. Se había puesto la bata, tenía la cara mojada de lágrimas. «Ricardo, déjame explicarte». «Explicar». Se acercó a ella, y ella retrocedió involuntariamente. «¿Qué hay que explicar? Lo he visto todo. No es lo que piensas». «¿Y qué es?» Ricardo la agarró por los hombros. «¿Qué es?» «Carmen, una reunión de negocios. Comentar contratos. Suéltame». «¿Cuánto tiempo lleva esto?» La zarandeaba, y su voz se quebraba de furia. «¿Cuánto tiempo me habéis estado tomando el pelo?» «Ricardo, por favor». «¿Cuánto?» Carmen se echó a llorar aún más fuerte. 6 meses, susurró. 6 meses. Ricardo la soltó y golpeó la pared con el puño. En el yeso se formó una abolladura. 6 meses follando en mi cama. No quería. Simplemente pasó. Pasó. Se volvió hacia ella. 6 meses de casualidad. «Tú no me haces caso», gritó Carmen entre lágrimas.
Vives con tus ordenadores, con tu trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste conmigo sin más? ¿Cuándo te interesaste no por lo que hago, sino por lo que siento? Así que es culpa mía. Ricardo no podía creer lo que oía. Yo tengo la culpa de que seas una puta. No te atrevas, no me atrevo, pues tú no te atreviste a acostarte con mi socio. En mi casa, en mi cama. Ricardo cogió un adorno de la estantería, un jarrón de cerámica que habían traído de su luna de miel, y lo estrelló contra la pared. El jarrón se hizo añicos. 9 años de matrimonio, gritaba, rompiendo todo lo que encontraba a su paso. 9 años confiando en ti. El marco con su foto de boda voló al suelo. El cristal se hizo pedazos con un tintineo. Cada día vivía con una mentirosa. Ricardo volcó la mesita del café. Cada día besaba una boca que me mentía. Carmen se pegó a la pared, temblando de miedo. Ricardo, pare, los vecinos van a oír. Que oigan, tiró un cenicero al suelo. Que sepan todos qué mujer tengo. El timbre de la puerta interrumpió su furia. Luego sonó otra vez. Policía, abran la puerta. Ricardo se detuvo, respirando pesadamente. A su alrededor yacían los restos de su vida en común. Vajilla rota, fotos desgarradas, muebles volcados. Carmen se encogió en las escaleras, sollozando en la bata. ¿Qué has hecho?, susurraba. ¿Qué has hecho? Pero Ricardo ya no oía su voz. Los oídos le pitaban, y todo se difuminaba ante sus ojos por la furia y el dolor. 9 años. 9 años de vida que resultaron estar construidos sobre mentiras. 6 meses después, Ricardo estaba sentado en su despacho revisando documentos de un nuevo proyecto. Fuera llovía la lluvia de octubre, y en la casa reinaba el silencio. Paula hacía los deberes en su habitación. El silencio que una vez consideró opresivo ahora se había vuelto sanador. El divorcio se había completado un mes atrás. El procedimiento resultó ser sorprendentemente sencillo. Ricardo se quedó con todo: la casa, la custodia completa, incluso el coche de Carmen siguió siendo suyo, ya que el préstamo estaba a su nombre. La justicia había triunfado, pero por alguna razón la victoria no le proporcionaba satisfacción. Carmen se mudó con su amiga Marina inmediatamente después de aquel incidente. Al principio Ricardo pensó que era una medida temporal, que alquilaría un piso o volvería con sus padres. Pero resultó que simplemente no tenía dinero para alquilar una vivienda. La despidieron de la agencia inmobiliaria 2 semanas después del escándalo. El motivo oficial: recorte de plantilla. El no oficial: la historia con el amante se extendió por toda la comunidad profesional. En un sector donde la reputación lo era todo, Carmen se convirtió en persona non grata. Los clientes no confían en agentes inmobiliarios con reputación dudosa, le explicó el director de la agencia. Lo siento, pero esas son las realidades del negocio. Javier, por quien había arriesgado su matrimonio, resultó ser una decepción aún mayor. Las primeras 2 semanas después del divorcio le juraba amor, prometía casarse, hablaba de un futuro en común. Pero cuando Carmen planteó la cuestión directamente, cuándo sería la boda, cuándo se divorciaría de su mujer, Javier empezó a dar largas. Necesito tiempo, decía. Mi mujer no lleva bien el estrés. No se pueden precipitar los acontecimientos. ¿Cuánto tiempo?, exigía respuesta Carmen. 1 año, quizás año y medio. Hay que hacer todo de forma civilizada. Pero pronto se descubrió que Javier no tenía intención de divorciarse en absoluto. Es más, Carmen no era su única amante. Una amiga le contó que le había visto con otra mujer en el mismo restaurante donde ellos habían pasado veladas románticas. El mismo patrón, dijo Marina. Vino caro, miradas tiernas, palabras prometedoras, solo que la mujer era otra. Cuando Carmen le montó una escena de celos, él reaccionó con cinismo. No estamos casados, puedo quedar con quien quiera. ¿Y qué pasa con tus promesas? La boda, el futuro en común, eran planes a largo plazo. De momento no ha cambiado nada. Prometiste divorciarte, dije que lo pensaría. Son cosas diferentes. El golpe final Carmen lo recibió cuando se enteró de que Javier no solo no se iba a divorciar, sino que nunca había tenido intención de hacerlo. Tenía un sistema bien establecido. La esposa le proporcionaba estabilidad y respetabilidad. Las amantes le daban variedad y emociones fuertes. ¿Para qué destruir algo que funciona?, comentó filosóficamente cuando Carmen le pidió explicaciones. Después de esa conversación ya no volvió a verse con él. Javier no insistió. En su vida habían aparecido nuevos entretenimientos. Carmen se quedó sola, sin marido,
sin trabajo, sin perspectivas. La amiga le proporcionó un rincón en su piso de una habitación, pero era una solución temporal. Necesitaba buscar trabajo, vivienda, reconstruir su vida desde cero. Resultó que después de 9 años de matrimonio había desaprendido a ser independiente. Ricardo resolvía todas las cuestiones financieras. Él se ocupaba también de las compras importantes, planificaba las vacaciones, se comunicaba con bancos y compañías de seguros. Carmen se encargaba de la casa y el hogar familiar, pero el lado administrativo de la vida estaba bajo su control. Ahora se enfrentaba a una realidad que no había conocido durante años. Buscar trabajo sin referencias, alquilar pisos sin certificados de ingreso, pagar facturas de servicios, impuestos, préstamos, todo lo que antes había sido responsabilidad ajena. Encontró trabajo solo después de 3 meses, y aún así temporal, con contrato por servicios. Una pequeña agencia accedió a cogerla a prueba por el salario mínimo. Había pocos clientes, operaciones pequeñas, los ingresos apenas cubrían los gastos. Tuvo que alquilar un piso en las afueras, en un edificio viejo sin reformar, de una habitación, con muebles de la época soviética y fontanería que funcionaba a rato. Era todo lo que se podía permitir. Paula iba a verla una vez a la semana durante unas horas. La niña era educada, pero fría. Hablaban del colegio, de los deberes, del tiempo, de todo excepto de lo que había pasado en la familia. ¿Cómo te van las cosas?, preguntaba Carmen. Bien, respondía Paula. He sacado un sobresaliente en matemática. Muy bien. ¿Y papá qué tal? También bien. Ayer fuimos al cine. Frases sencillas tras las que se ocultaba un abismo. La niña no la reprochaba, no hacía preguntas incómodas, pero en sus ojos no había el cariño de antes. Carmen se sentía ajena en la vida de su propia hija. En noviembre no pudo más y fue a ver a Ricardo. Esperó a que Paula se fuera al colegio y llamó a la puerta de la casa que una vez había sido su hogar. Ricardo abrió la puerta y no se sorprendió de su visita, como si la estuviera esperando. Hola, dijo ella insegura. Hola, pasa. La casa tenía casi el mismo aspecto que cuando ella vivía allí, solo que había más orden. Ricardo siempre había sido ordenado, pero ahora la limpieza se había vuelto casi estéril. ¿Quieres café?, le ofreció. Gracias. Se sentaron en la cocina que ella una vez había amueblado con tanto amor, y entre ellos se instaló la incomodidad. ¿Cómo te va?, preguntó Ricardo. Mal, respondió Carmen con sinceridad. Muy mal. Él no fingió compasión, simplemente asintió. Ricardo, me he dado cuenta de lo que hice, empezó, armándose de valor. Fui una idiota. Destruí nuestra familia por un hombre que ni siquiera me quería. Ya veo. Podemos arreglar las cosas. Le temblaba la voz. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero podemos intentar empezar de nuevo. Ricardo guardó silencio mucho tiempo, mirando por la ventana. Es demasiado tarde, dijo finalmente. La confianza no se recupera. Pero he cambiado. Me he dado cuenta de lo equivocada que estaba. Carmen, no has cambiado porque hayas comprendido tu error. Has cambiado porque te has enfrentado a las consecuencias. Son cosas diferentes. Te quiero. No, le contradijo tranquilamente. Lo que quieres es la estabilidad que yo te proporcionaba. La casa, la familia, la seguridad del mañana. Pero no me quieres a mí. Las palabras eran crueles, pero justas. Carmen lo entendía. ¿Qué va a pasar ahora? No va a pasar nada. Tú vivirás tu vida, yo la mía. Paula te verá cuando quiera. Y si demuestro que he cambiado, no hay nada que demostrar. Ricardo se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. No confío en ti. Y nunca volveré a confiar. Carmen se marchó, entendiendo que había perdido todo irremediablemente. La familia, la casa, la estabilidad, el respeto de su hija. Todo había sido sacrificado por una pasión pasajera hacia un hombre que la había utilizado y abandonado. Ahora le tocaba vivir con las consecuencias de su elección. Sola, en un piso ajeno, con un futuro incierto y una carga de remordimientos que nunca se haría más ligera. El precio de la traición había resultado ser más alto de lo que podía imaginar.